Hola, yo soy el maestro Uriel Guille y estoy estudiando la licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal Miguel F. Martínez en el séptimo semestre. Y el día de hoy vamos a ver una clase de matemáticas de cuarto grado. El aprendizaje esperado es clasificación de triángulos con base en la medida de sus lados y ángulos. El día de hoy vamos a contestar el desafío 17 y 18 de su libro de matemáticas. Pero primero, para empezar esta clase, vamos a recordar lo que es un triángulo. Definición de triángulo es la figura plana formada por un poligonal, cerrada de tres lados, o bien la figura formada por tres rectas que se cortan. A esos puntos se les conoce como vértices. Aquí vamos a ver un ejemplo. Las vértices son estas rayas que unen al triángulo, que es A, B y C. Para continuar con la clase, vamos a explicar los triángulos dependiendo de sus lados. El primer triángulo que vamos a conocer es triángulo equilátero, que su característica es que tiene sus tres lados iguales. Aquí tenemos un ejemplo. Para realizar estos triángulos ocupamos nuestra regla, la ponemos en cada lado y vamos a ver cuántos centímetros tiene este triángulo. Aquí tiene 15 centímetros, le ponemos al lado 15 centímetros. De la parte de abajo tiene otros 15 centímetros. Y del otro lado tiene los 15 centímetros. Esta es la primera característica del triángulo equilátero. Tiene sus tres lados iguales. El segundo triángulo es triángulo isósceles. Su característica es que tiene dos lados iguales y el tercero es diferente. Aquí vemos un ejemplo. A los lados mide 20 centímetros y en la parte de abajo 15 centímetros. Este es un triángulo isósceles. El tercer triángulo es triángulo escaleno. Su característica es que tiene los tres lados diferentes. Vamos a ver un ejemplo. En este lado mide 20 centímetros. En la parte de abajo mide 15 centímetros y para unir las dos líneas mide 25 centímetros. Este es un ejemplo de un triángulo escaleno. Para continuar y para entender un poco más lo que estamos viendo, nos vamos a ir a nuestro libro de desafíos de matemáticas de cuarto grado, en la página 35, en el desafío 17, que lleva por nombre equiláteros o isósceles. Y aquí nos viene una actividad muy divertida, que nos dice que vamos a irnos a la página 249 de nuestro libro. En la parte de atrás viene que recortemos estos triángulos para poderlos clasificar si es un triángulo equilátero, un triángulo isósceles o un triángulo escaleno. Para realizar esta actividad nos vamos a ir a nuestra libreta de matemáticas, le vamos a poner el tema que es equiláteros, isósceles o escalenos y vamos a recortar los dibujos y los triángulos que se encuentran en la página 249. Para poder identificar si es un triángulo equilátero, un triángulo isósceles o un triángulo escaleno, en el desafío 17 nos viene la explicación sobre cuáles son las características. Entonces lo vamos a recortar cada triángulo, lo pegamos en la libreta y identificamos qué triángulo es. Después de haber realizado la actividad en su libreta, vamos a ver ahora los triángulos dependiendo de sus ángulos. El primer triángulo vamos a ver rectángulo, que es un triángulo que tiene un ángulo recto. Después es el acutángulo, que tiene los tres ángulos agudos. Después es el obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso. Veamos un ejemplo. El triángulo rectángulo, que tiene un ángulo recto, quiere decir que mide 90 grados. Para poder saber que el triángulo mide 90 grados, vamos a ocupar nuestro transportador. Lo vamos a poner en un triángulo. Cuando nos marca aquí, vamos a poner nuestro transportador en la esquina. Debe de estar derechito, el puntito que tiene en medio debe estar en el punto y lo que nos marca arriba son los grados que tiene. Aquí nos marca que tiene 90 grados. Entonces este triángulo es un triángulo rectángulo. El siguiente triángulo es un triángulo acutángulo. Dice, sus tres ángulos son agudos. ¿Qué quiere decir agudo? Que deben de medir menos de 90 grados. Aquí tenemos un ejemplo de un triángulo
que mide 60, 60 y 70. Vamos a comparar con nuestro transportador. Lo ponemos aquí. Recuerden que el puntito en medio debe estar bien derechito para que nos salga la medida, 60 grados. Lo volteamos en la parte de arriba, que quede bien derechito, igual nos marca 60 grados. Lo ponemos en la parte de abajo, bien derechito, y aquí nos marca 70 grados. La característica del triángulo acutángulo nos dice que sus tres ángulos deben de ser agudos y agudos deben de medir menos de 90 grados. Este triángulo es el triángulo obtusángulo. Tiene un ángulo obtuso, que quiere decir que mide más de 90 grados. Aquí tenemos un ejemplo de un triángulo que mide 100 grados, 40 grados y 40 grados. Esta es la característica del triángulo obtusángulo. Para comprender este tema, nos vamos a ir a nuestro libro de desafío de matemáticas. En la página 37, en el desafío número 18, vienen unas preguntas acerca de los triángulos que acabamos de ver dependiendo de sus ángulos. Lo podemos contestar para comprender un poco más de este tema. Para concluir este video, vamos a recordar los triángulos dependiendo de sus lados. Recuerden, el primer triángulo era el triángulo equilátero, que tiene sus tres lados iguales. Triángulo isósceles, dos lados iguales y el tercero diferente. Triángulo escaleno, los tres lados diferentes. Ahora recordemos los triángulos dependiendo de sus ángulos. El primero era el triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto. El triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso. Y el triángulo acutángulo, los tres ángulos son agudos. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado mucho esta clase de matemáticas para los alumnos de cuarto grado. Cualquier duda que tengan la pueden dejar aquí en los comentarios y con gusto se las voy a resolver. Muchas gracias.